Ahora vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Estamos junto con el licenciado Andrés Jaramillo. Él es también de la casa de Mundo Bebé y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto acá nuevamente. Gracias de todo corazón. Él es especialista en psicología y hoy el tema que vamos a hablar, yo lo presentaba en el comienzo del programa, como algo que nos ocupa a todos, la separación entre padres, ¿no? Pero o nos ocurre a nosotros, o conocemos a alguien, o tenemos una amiga, una hermana, una prima, alguien que ha en algún momento atravesado por una separación de pareja. Sí, justo te estaba escuchando y arrancaste planteando la idea de separación de padres. Y quizás ahí te iba a intentar, como podemos decir, corregir, digamos. Sí, no hay ningún problema. Porque lo ideal dentro de lo que significa estas circunstancias, que a veces suelen ser traumáticas, difíciles, llenas de controversias, es que los padres no se separan, los padres siguen siendo padres. Lo que puede ocurrir es que la pareja, el varón y la mujer, o el varón y el varón, o la mujer y la mujer, pueden llegar a encontrar un punto de discusión y no acuerdo, y la pareja es la que se separa, más no así los padres. Claro. Esto es muy importante plantearlo porque los padres no se separan, lo que se separa es la pareja. Los padres siguen siendo... Desde el comienzo siempre lo decimos mal. Entonces. Bueno, pero esto también responde a que básicamente durante mucho tiempo se pensó, se cree que estas circunstancias tienen... Bueno, los padres se separaron. Sí. No, lo que se separó fue la pareja en este caso, pero los padres siguen siendo los padres y debe ser así, porque debe haber estos acuerdos comunes, debe haber estos, podemos decir, consensos en lo que significa la crianza del niño. Hoy, digamos, estamos ya avanzando en un nuevo paradigma de lo que significa el mundo de los niños con derechos, con lo que implica el cambio del Código Civil. Sí. Y esto significa que antes había todas estas discusiones sobre yo me voy a quedar con la tenencia, yo voy a hacer te voy a hacer juicio, y bueno, se cambió la idea de todo lo que implicaba hacer esta controversia en relación a estas separaciones. Y ahora se trata de pensar, o se intenta pensar, de que más allá de la separación de pareja, existe una responsabilidad de los padres que sigue siendo y que sigue estando en partes. Claro. Y son corresponsables de estas circunstancias con el niño, en lo que implica la crianza. Entonces, ya no es... bueno, yo me voy a quedar como un botín de guerra y las subjetividades... Antes se usaba mucho eso, totalmente, ¿no? Y estas guerras intestinas, digamos, que se daban en cuanto a la relación... No, porque yo me lo voy a quedar, yo te lo voy a quitar, y me parece que hoy debemos pensar que tenemos que trabajar en este nuevo paradigma en donde justamente los derechos del niño están por encima de los derechos de los padres. Sí. Básicamente, ¿no? Porque muchas veces es esto, establecen, por ejemplo, el régimen de visita, y si no me pasas la cuota alimentaria, no los ves. Es como la herramienta más usada, o era la herramienta más usada por ahí de las mujeres, y de los padres, o de no aparecer nunca más. O de no te paso porque lo vas a usar para otra cosa y no para los hijos. Entonces ponían como todas estas discusiones o todos estos inconvenientes por arriba de los sentimientos diarios, de todos los días. Justamente a veces se confunden los planos, podemos decir, del orden de lo legal y de los derechos con las subjetividades y los afectos. Esto a veces es mucho más difícil porque las circunstancias que llevan a lo que implica un niño afrontar esta separación, a veces no llegan a distinguir, y es bueno poder que los padres se sienten y hablen con sus hijos, que justamente ellos como padres no se van a separar. Claro. Y esto es muy importante. Y esto es, sea la edad que tengan, sea la que sea, sentarnos y hablar con nuestros hijos, ¿esto es lo que pasa? Y yo creo que es importante también encontrar lo que es el vínculo, dentro del vínculo, trabajar la emocionalidad
de estas circunstancias, porque una ruptura a veces llega por circunstancias que nos hacen doler, que nos hacen enojar, y entonces muchas veces no solemos hacer bien ese trabajo de ruptura, entonces pueden haber conflictos, peleas, que no es lo más recomendable. Ahora, sin embargo, uno debe hacer un esfuerzo para resguardar esta circunstancia que implica un niño y la emocionalidad de ese niño. Entonces, preservar fundamentalmente ese espacio subjetivo de lo que implica a veces la conflictividad de los adultos, va a permitir por lo menos trabajar que esa separación sea lo menos traumática posible. Claro. Sea lo menos traumática posible. Sin embargo, sabemos que a veces esto es en el marco de lo ideal, digamos, sí. ¿No? En la mente, en la vida, en la cotidianidad de un niño, de un adolescente, que los padres se separen, más allá de los términos, ¿no? En los que se separan. ¿Es una situación conflictiva para él? Es una situación conflictiva porque hay una dinámica que se modifica. Nos imaginemos que había una dinámica familiar en donde a la mañana se levantaban, hacían ciertas actividades, colegio o escuela, trabajo, almuerzo, cena, toda una dinámica familiar que conllevaba a ciertas circunstancias. Cuando esta se modifica, un ejemplo, el papá o la mamá cambian de domicilio y esto físicamente empieza a haber una dinámica diferente. Bien. Al haber una dinámica diferente ya hay nuevos tiempos, hay que acomodarse a nuevas formas y a veces ahí se aparecen nuevos conflictos. Porque, bueno, cuando vos estás con tu papá haces cualquier cosa y yo cuando estás con la mamá haces otras cosas, yo no te dejo y si la mamá te deja, yo no te dejo. Claro. Y comienza una serie de conflictividades que tienen que ver con esta nueva dinámica. Al principio suele ser conflictivo, uno tiene que ir acomodando, planteando pautas claras. Si está en casa de... A ver, es muy común decir, bueno, si está en casa de papá no puede hacer cualquier cosa, o está en casa de mamá no puede hacer cualquier cosa. Porque va a tener una resonancia de decir, bueno, yo acá puedo hacer lo que quiero, o acá hago lo... Y en realidad lo ideal es poder encontrar pautas comunes tanto en una casa como en la otra, o en un lugar o en el otro. Se ve mucho esto desde un lugar muy simple que es el tema de la comida, ¿no? En la casa de mamá no comemos golosina de lunes a viernes, o en la casa que era la familiar, porque estaba establecido así. En cambio, cuando voy de papá el martes, el miércoles, el jueves, el premio son las golosinas, o desde cosas muy simples. Claro, esto empieza a generar también disonancias en lo que es podemos decir, las pautas de organización del niño, y entonces acá comienzan las conflictividades, ¿no? Porque, bueno, yo acá, entre comillas, te prohíbo que no comas esto, pero en casa de papá yo puedo hacer todo esto otro, o al revés, o viceversa, digamos, ¿no? Y a su vez también con las tareas del colegio, y a su vez con las actividades por la tarde o por la mañana. ¿Y pueden sentir ahí como una preferencia, una necesidad de querer estar en el otro lugar en donde la paso mejor, entre comillas? Y en general, a veces, digamos, los niños perciben esto porque empiezan a ver estas circunstancias y comienzan a hacer usufructo. La idea es que justamente uno pueda encontrar en conjunto, cuando uno dice los padres no se separaron, es porque la idea es que esos padres logren alcanzar mínimos acuerdos. A veces esos mínimos acuerdos, porque hay mucha bronca o mucho resentimiento, se lo lleva a un plano. Esto yo lo veo a veces en tribunales de familias, lo llevan, vamos a hacer un acuerdo legal en donde hasta punto y coma. Es difícil encontrar esos acuerdos en el marco de lo legal cuando tiene que ver con aspectos subjetivos. Claro, claro. Cuando tiene que ver con aspectos emocionales, con la cotidianidad, con la flexibilidad que implica la crianza de un niño, digamos. Esto es particular y único porque no todos los niños son iguales, ni todas las familias son iguales. Claro. ¿Y cómo el padre o la mujer o el hombre separado dice, bueno... con dolor, me separo con dolor, sin querer, pero bueno, no la situación, el destino nos lleva
a tener que separarnos de nuestro matrimonio. Con ese duelo que uno hace al romper una pareja, criar un hijo va a decir, bueno, no me puedo ocupar de vos, se suele escuchar, ¿no? Porque estoy dolida, porque estoy triste, porque estoy esto, y no se ocupan ahí, como que lo sacan de plano a él, a los hijos. Seguramente, y es mayoritariamente la circunstancia en donde la persona, en este caso el varón o la mujer, o como dije, mujer o varón, varón, el dolor que implica la ruptura con otra persona, lleva a que muchas veces uno entra en crisis y no puede observar todo el entorno y que hay otros planos en donde, más allá del dolor o de la angustia, queda un sinnúmero de vínculos que tienen que ver con los hijos, con los hermanos, con los padres, con los amigos. Bueno, frente a esa crisis, lo importante es poder trabajar esta crisis para que afecte lo menos posible estos otros vínculos que tienen que ver con también la subjetividad de uno. Claro. Es muy importante trabajar esto para que no ocurra esta circunstancia de decir, no, yo no me puedo ocupar de vos. Porque está bien, es entendible el dolor, la angustia, esto es así, hay que trabajarla, pero hay que trabajarla conjuntamente, porque el niño en este caso también siente esta angustia, este dolor, esta tristeza, porque está observando que en el mundo de los adultos hay una conflictividad y muchas veces se sienten culpables de que esto esté ocurriendo por culpa de ellos. De sus papás, ¿no? Sí. A veces es tremendo, pero lo perciben así y esto también puede llevar y acarrear muchas consecuencias en el ámbito escolar, en el ámbito físico, problemas de aprendizaje, trae consecuencias muy negativas a veces, claro, ¿no? Por ahí pueden si ser no se durante trabaja. años. Sí, si no se trabaja puede llevar a circunstancias muy, muy negativas, ¿no? Hay gente que de adulta dice, no, yo hasta el día de hoy siento que algo que me marcó mucho fue la separación de mis padres. Claro. Y lo viven como algo muy... Con mucha culpa. Con mucha culpa, con mucho dolor. Entonces poder trabajar esta circunstancia, decir, bueno, no, tus padres no se separaron, se separó la pareja. Es difícil, Sí, es un cambio de paradigma. Totalmente, lo tenemos que empezar desde la simplicidad a cambiarlo, ¿no? Desde lo más, desde decirlo, desde comunicarlo. Y esto es también importante, yo creo que el tiempo de la familia no es la misma familia que de hace 20, 30 años atrás. Yo siempre digo, mi abuela tenía un juego de vajilla de 24 platos, 24 tazas, 24 platos hondos. Hoy vos vas a comprar un juego de vajilla, son 4 platos. No son 12. 8 como mucho. No eran 12 ni 6, son 4. Sí. Digo, y esta dinámica, la familia, se ha modificado los vínculos. Sí. Estamos frente a otro tipo de familias con otras dinámicas. Esto hace papá, mamá, o papá, o mamá. Estas circunstancias se han modificado y la familia se ha transformado. Y es mejor lo que pasaba antes, que no se separaban por más que haya los conflictos que haya. Quizá adentro de la casa dormían en habitaciones separadas, pero para la sociedad en sí no se separaban. O es mejor lo de ahora, que llega un punto en que, bueno, se separan y sigue cada uno su... No podría aseverar tal. Lo cierto es que legalmente antes uno no se podía separar, digamos. Claro. No había ley de divorcio. Pero para la mentalidad... Claro, todo depende esto es muy reciente y creo que también vivimos en tiempos en donde tenemos que acomodarnos a nuevas circunstancias y estar preparados para esto, ¿no? Bien. Preparar a nuestros hijos, digamos, para esto. Digamos, lo mejor en el sentido de que afecte lo menos posible al crecimiento de ellos. Por supuesto, sin cercenar ninguno de sus derechos y tratando de preservar su salud, su integridad, su afectividad. Esto es fundamental. Bien, y también se escuchaba
o se conocen muchos casos en donde decir, bueno, la verdad que la separación de mis papás fue lo mejor que me pasó, porque dejaron de pelear, porque dejaron de gritar tanto, porque ahora los dos tienen como más tiempo para mí, porque tengo una habitación en cada casa, porque es como que los chicos le buscan también, ¿no? La parte positiva. Estas son las paradojas a veces de estas circunstancias, de las separaciones, porque cuando hipotéticamente había una pareja y peleaban todo el tiempo y quizás había escenas de violencia, esto terminaba siendo como muy perjudicial para lo que es la salud del niño. Visualizar que el mundo de los adultos, la resolución de problemas es peleándose, gritándose o hasta pegándose. Realmente esto es terrible y da la paradoja que a veces esas separaciones terminan siendo en donde un catalizador de circunstancias en donde el niño puede encontrarse con el padre, poder tener un espacio con la madre, pero todo con una grave consecuencia que fue una separación a veces violenta, a veces con situaciones muy conflictivas. Realmente son paradojas que se producen en muchas situaciones. Sí, sí. Por algo, digamos, lamentablemente los tribunales de familias están llenos. Tienen muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, sí, muchísimo trabajo, totalmente. La gente que está del otro lado se identifica ahora, bueno, tomamos la decisión de separarnos de la mejor manera posible. ¿Cuál sería el consejo? Ir, por ejemplo, a un consultorio, a consultar a un profesional, los hijos solos, los papás solos, todos juntos. Yo considero que hay circunstancias en donde probablemente una pareja esté en una conflictividad y posiblemente estén al borde de una separación. Sí sería recomendable consultar, digamos, como pareja, pero si ya la decisión está tomada en términos de vamos a tomar esta separación como un camino a llevar adelante, sí sería interesante poder hacerlo en familia. Porque la familia, más allá de que va a cambiar una dinámica, no es que se va a separar, sino que se modifica dentro de su organización, porque la pareja se modifica, pero los padres no. Eso implica que la familia cobra otra dinámica y otra funcionalidad. Y ahí hacerlo en familia. Claro. Si ya la decisión está tomada. Si todavía no está tomada, es quizás momentos de encontrar un espacio distinto, un tercero que pueda mediar en ciertas circunstancias en donde a veces la afectividad o el enojo, la bronca nos lleva, entonces poder encontrar un espacio de mediación en donde permita esto a generar ya una decisión tomada que ya sería otra circunstancia en donde ahí sí uno consultaría con los hijos, con el entorno que implica la familia. Exactamente, porque se ven afectados, digamos, si no son los principales protagonistas, toda la familia exactamente, se ve totalmente. afectada. Ahora, si es una cuestión de pareja, que todavía la decisión no está tomada, consultaría a la pareja. Ahora, si la decisión ya está tomada y se va en esa de rumbo, podemos decir, de separación, lo plantearía como una dinámica familiar. Bien, bien. Como una dinámica familiar en donde los hijos también intervienen. Sí. Y otra situación un poco triste que se da mucho cuando hay una separación es que un papá habla mal del otro papá, ¿no? Y no lo habla con un amigo, lo habla con sus hijos, porque tu mamá tal cosa, tal otra, porque tu papá tal otra, y el mensaje quizás no le llega a quien nosotros queremos, le afecta a nuestros hijos. Totalmente, lamentablemente son circunstancias bastante comunes, sí, porque tu papá no, o tu mamá tal cosa es, y eso hace de que la percepción que tiene el niño o la niña de este adulto, de este papá, de esta mamá, es que encuentra circunstancias en donde él es el que recibe muchas veces en tono de agresión y de bronca estas cuestiones que no van dirigidas a la persona, sino que van dirigidas a él. Claro. Y acá es como que comienza este camino de, bueno, yo algo tengo que ver con esto porque me lo están algo diciendo a mí. Claro, sí. y empiezan con estas circunstancias. Lo recomendable es que uno no
sin mentir, a ver, porque esto también no es... El padre se desapareció. Claro. Y le prometió que iba a ir y no fue. Una cuestión no es, bueno, no, tu papá, y tapar con una mentira, claro, que justo tampoco es beneficioso, sino trabajar la angustia que implica a veces la ruptura de una promesa. Bueno, papá no vino, bueno, cuando venga él te explicará, yo estoy con vos, te voy a acompañar, pero tampoco encontrar, no, bueno, tu papá, viste, siempre hace lo mismo. Claro. Sí. Y descargar toda esa bronca y esa angustia en ese niño y descargar más culpas a ese niño que está dolido porque quizás el padre haya roto una promesa o alguna promesa por ir a alguna... Claro, muchas veces se quedan esperando y no llega. Bueno, a veces puede ser un accidente, o sea, un imprevisto, y otras veces... En ese caso, no hablar mal del padre sin mentir, tampoco tapando al padre diciendo, no, bueno, tu papá es maravilloso. Sin embargo, uno acompañar al niño en ese momento para que la angustia que implica a veces la ruptura de una promesa, poder acompañarlo. Y bueno, en las circunstancias posteriores, el padre o la madre explicará o hará su aclaración de esa circunstancia. Bien, los adolescentes lo sufren desde el lado del quedarse callados, desde la rebeldía, quizá desde una adicción, de ir mal en el colegio. ¿Por ese lado lo podemos detonar? En realidad vivimos en una época particular en donde la adolescencia ha cobrado, y los jóvenes, una dimensión importante en nuestra sociedad, ¿no? Y quizás frente a lo que implica hoy el consumo de sustancias, la problemática de violencia, el vínculo con las tecnologías, situaciones, digamos, de bullying en las escuelas, creo que hay una complejidad tan grande en relación a las juventudes que es importante pensar de que frente a todas estas circunstancias, sumarle una situación más, a veces podemos decir, bastante difícil, pero poder trabajarlo para que estas circunstancias que ocurren en la sociedad sean lo menos impactante con lo que implica una separación en el vínculo familiar, ¿no? Exactamente. Vivimos en donde los adolescentes, situaciones con los celulares, las computadoras, el internet, el consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo como muy puesto ahí, y los adultos tenemos mucho que ver con esto también. Sí. No podemos quitar el cuerpo, digamos, ¿no? Porque somos parte de estas circunstancias, ¿no? Hacerse cargo, ¿no? Por supuesto que hay que hacerse cargo. Yo siempre digo, los niños ahora nacen aprendiendo a usar el celular, aprenden a manejar la tablet, y bueno, sí, pero porque lo tenemos en la casa y lo tenemos en la mano. Yo creo que nosotros se los damos. Así como la tecnología nos puede permitir ampliar campos de conocimiento, experiencias, agilidad en ciertos aspectos, también nos puede llevar a otros caminos en donde suelen ser como más complejos. Hoy en día vemos el tema de, a veces, el acoso ya virtual, el bullying virtual, y situaciones como más complejas que tienen que ver con la exposición de los adolescentes en este mundo tecnológico, de las redes sociales. Es complejo porque hay que trabajarlo, y creo que los adultos nos falta mucho para estar preparados en este campo. Sí. Es como que ellos, hay una serie de científicos que hablan que nosotros de mayor edad no somos nativos tecnológicos. Sí. Somos migrantes porque tenemos que ir, y ellos ya nacieron con esta tecnología, entonces son nativos tecnológicos y tienen estas facilidades. Es como que las generaciones antes, 30, 40 años atrás, el mundo de los adultos le enseñaba al mundo de los adolescentes. Sí. Sin embargo, el mundo de los adolescentes se ponía en rebeldía con este mundo de los adultos. Sí. Hoy hay circunstancias en donde el mundo de los adultos
el papá, la mamá, no sabe manejar la tablet y tienen que bajar a pedirle al adolescente que le explique cómo debo trabajar o hacer o acceder a tal lugar. Desde ir al cajero, sí, yendo a mandar un correo electrónico o lo que sea, tiene que ver con este mundo virtual. Entonces esa conflictividad se ha modificado y tiene otras ribetes y otras características. Y esto es muy importante poder pensarlo, porque antes la conflictividad era, bueno, yo entro en rebeldía con este mundo de los adultos. Ahora los adultos a veces estamos descolocados porque no conocemos toda esta variedad. No queremos conocer o no entender, ¿no? Muchas veces. Y si no conocemos y no manejamos y no tenemos precauciones y prevenciones y información y trabajo, probablemente estemos desconectándonos con nuestros jóvenes, claro, y nuestros adolescentes, y vamos a perder una gran oportunidad. Exactamente, de conocer su mundo, de hablar por ahí su mismo lenguaje, ¿no? Porque muchas veces se escucha, no sé qué hace tanto con el celular o cuáles son todas las redes que tiene. Pero está bueno conocerlas, preguntarles y mostrarles por ahí el interés, claro, de papá a hijo. Hace tiempo me decía, una paciente me decía, hace 2 o 3 años atrás, me dice, estaba conversando por el WhatsApp y en un momento me clavó el visto. Yo ingenuamente pregunto, ¿qué implica? Bueno, digo, hay todo un lenguaje, sí, una nueva, me clavó el visto. Hay claro, ¿cómo te miró? ¿No? Claro, uno al principio descolocado de toda esta, el manejo de terminologías que tienen que ver con las redes sociales y con nuevas formas de vincularse, claro, desde series de televisión, mundos, por ejemplo, de algunas redes sociales específicamente, o formas de vincularse que tienden a ver, uno antes, el encuentro tenía que ver con la plaza, uno se iba, claro, y se encontraba en la plaza. Ahora sigue habiendo estos encuentros, pero ya hay al mismo tiempo 10 o 20 encuentros más virtualmente en ese momento. Sí. Exactamente. Entonces las dinámicas suelen ser totalmente diferentes a cómo nosotros las pensábamos 30, 40 años atrás. Exactamente, así es. Licenciada, un placer recibirlo en Mundo Bebé, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y bueno, muy contento de estar nuevamente aquí. Gracias, un placer. ¿Lo pueden encontrar en? En el Hospital Néstor Sequeiro por la mañana. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir ahí para...